Amén. Hoy día como título de nuestro sermón tenemos Andando como Jesús anduvo, el ayuno. Hace varios domingos atrás también estuvimos hablando acerca de otros temas sobre esto, como la oración, la tentación y hartas cosas más que Jesús nos enseña. Y hoy día vamos a hablar de esto que es tan importante y quiero leer nuestros cuatro versículos que teníamos aquí en Mateo 4 del 1 al 4. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y a modo de introducción, Gary Teja, que es un autor cristiano, en su libro de formación espiritual, en el capítulo 4, dice que una disciplina es algo que se practica de forma regular y dentro del cristianismo existen prácticas como la oración, la meditación, el ayuno, la sumisión y la adoración, que nosotros podemos considerar como disciplinas espirituales o como el mismo autor dice, hábitos del alma. Y hoy hablaremos de el ayuno, de esta disciplina espiritual, de algo que era parte de la vida de Jesús y algo que debiera ser parte también de nuestra vida, y quizás por ignorancia o por desobediencia no lo hacemos, pero una de las razones por las cuales no hacemos lo que el Señor nos pide es porque muchas veces no tenemos suficiente luz bíblica de las diferentes disciplinas cristianas, como lo es el ayuno. Muchas veces no tenemos suficiente profundidad teológica, suficiente luz de lo que la Escritura nos enseña para hacer lo que el Señor nos manda. Y cuando el Señor pone su luz en nuestros ojos, es ahí donde nuestro corazón reacciona y el nuevo hombre puede comenzar, ¿cierto?, a hacer lo que el Señor nos pide y hacerlo con amor y con gusto. Y para comenzar vamos a definir lo que es el ayuno. Harrington, Krish y Taylor, que son autores cristianos también, lo definen así. El ayuno es la experiencia de abstenerse en forma voluntaria de comer o satisfacer algún otro apetito para dar espacio a Dios en nuestra vida. En el ayuno se aprende a controlar diversos apetitos y someterlos a Dios. Towns describe dos tipos de ayuno. Primero, el ayuno absoluto, en el que no se ingiere ningún alimento sólido ni se bebe ningún líquido, y el segundo es un ayuno más normal, en el que no se ingiere ningún alimento sólido, pero sí se bebe agua, jugo o algún otro líquido. También yo lo extraje del libro de Gary Teja que se llama Formación Espiritual. El mismo autor Towns también dice, a medida que dejas que tu cuerpo se vacíe de comida, procura vaciar el alma delante de Dios. Entonces, pensando en estas definiciones y enseñanzas importantes de estos autores, necesitamos ahora ver a la luz de la Escritura cómo el Señor nos permitirá aprender de Jesús y poder seguir su ejemplo de forma práctica. Esa es la idea de estos sermones. Que nosotros de forma práctica podamos ver a Jesús, podamos ver lo que Él nos enseña con respecto al ayuno, con respecto a la oración, y nosotros llevarlo a nuestra vida diaria. Punto uno, Jesús ayunaba y aquí tenemos nuestros cuatro versículos centrales y que le voy a pedir a nuestro hermano Mauricio que los pueda volver a leer. Mateo 4 del 1 al 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo,
si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí algo importante que estaba pensando antes de comenzar con la predicación, que no lo puse aquí en mi bosquejo, es tomar en cuenta que el Señor enfrentó este ayuno no aprovechándose de su condición de Dios. Porque acuérdense que Jesús era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y Jesús no se aprovechó de su condición divina, de su poder divino, para poder enfrentar el ayuno, sino que lo enfrentó igual como lo enfrentaría cualquiera de nosotros. Y aquí lo curioso es que dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Imagínense, después de 40 días y 40 noches, Jesús recién tuvo hambre. Y uno podría decir, yo termino mi desayuno ya a la hora, a las 2 horas ya vuelvo a tener hambre, porque eso es lo normal. Pero hay una explicación de por qué Jesús pudo resistir 40 días y 40 noches sin comer. Y aquí vemos en estos 4 versículos que el ayuno era una disciplina que Jesús tenía y no era un hábito que él desarrollara como un ejercicio, porque hoy día se ha popularizado harto también el tema del ayuno, ayuno intermitente, que es un tema más como de salud. Eh, y Jesús lo que hacía con el ayuno era una forma de relacionarse con el Padre. Así como el Señor oraba a solas, como lo aprendimos hace varios domingos, así también se relacionaba con su Padre mediante el ayuno. Es más, algo que debemos decir es que el ayuno nunca debe estar separado de la oración, nunca. Porque si no, es un ayuno nomás, es dejar de comer. Siempre debe estar ahí unido a la oración. Siempre debe estar unido a la oración. Por eso siempre hablamos de oración y ayuno y oración. Y aquí tenemos algunos ejemplos bíblicos. Y le voy a pedir a mi hermana Sonia que pueda leer Salmos 35:13. Y por mientras mi esposa busca Daniel 9:3. Salmos 35:13, hermana Sonia. Y hermano Javier, Lucas capítulo 2, verso 37. Amén. Ciertamente Dios no irá. No, No. Salmos 35:13. Ya, equivoqué. Sí. Amén. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Amén. Entonces aquí vemos que dice, pero yo cuando ellos se enfermaron, hubo una acción. Hubo algunas personas que se enfermaron, dice que, y cuando esas personas se enfermaron, se vistió de cilicio, dice, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Entonces habla de ahí de un ayuno y la oración. No está separado eso. Ahí Daniel 9:3 también tenemos una referencia importante. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. También tenemos como una relación, hay una relación. Ayunar nunca va a ser una alegría para el alma, porque el alma lo que desea es comer, ¿cierto? Tener las 3 comidas y todo eso. Entonces siempre va a haber una aflicción de alma ahí, porque el alma, la carne quiere comer. Y ahí Lucas 2:37, ¿qué nos dice? Y era viuda hacia 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Entonces aquí vemos otro ejemplo de que la oración y el ayuno están íntimamente ligados. Entonces, al ver a Cristo en el desierto, vemos que después de haber ayunado, después de haber estado con su Padre
siendo sostenido por la palabra de Dios, porque no veamos esto como que el Señor estaba sentado ahí solamente sin hacer nada, sino que pensemos 40 días, un mes y 10 días, ¿cierto? Un mes pasó, más de un mes pasó Jesús en el desierto, y Jesús no estaba así sentado esperando que pase el tiempo para que el relato siguiera. No, po, sino que pensemos en lo que Jesús estaba haciendo. Jesús estuvo con su Padre. Y aunque el texto no lo dice, podemos saber por todo lo que la Escritura nos revela que Él estaba siendo sostenido por su Padre, por la oración, por la palabra de Dios, por el Espíritu que lo llevó al desierto. Entonces Jesús esos 40 días no estaba así sentado esperando que pase el otro versículo, sino que Jesús estaba hablando con su Padre, clamando al Señor, durmiendo también, obviamente, porque necesitaba dormir para tener más energías, orando ahí, siendo sostenido por el Padre. Y cuando llegó el momento de sentir hambre, porque en algún momento Jesús iba a sentir hambre, y sintió hambre después de 40 días y 40 noches, cuando llegó el momento de sentir hambre, el diablo lo tentó. Porque si el Espíritu Santo, ¿cierto?, lo llevó al desierto para ser tentado, porque ¿qué dice el texto 1? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Se dan cuenta? Y este mismo Espíritu que lo llevó al desierto, obviamente este mismo Espíritu lo sostuvo, el Señor lo sostuvo. Entonces el diablo, ¿qué le dijo? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, porque obviamente él tenía hambre. Y él tenía el poder para hacerlo. Pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y él no le dijo eso porque hoy se le ocurrió en ese momento, sino que esos 40 días y 40 noches él estuvo en eso, alimentándose con la palabra de Dios, porque no había otro alimento para él. No estaba abusando de su poder de Dios para autosostenerse, ¿cierto?, en el ayuno. La NTV dice, Jesús les dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Esto es algo que quizá cuando uno lo escucha, pero ¿cómo me voy a sacarle la hoja a la Biblia, me la voy a comer? Esto es algo que quizá es abstracto para nosotros, que no lo logramos entender a la primera. Pero hay una otra referencia, que también es de Cristo, cuando nos enseña Jesús con un ejemplo práctico qué es lo que significa esto. Y aquí vamos a Juan capítulo 4, versículos del 31 al 34. Le pido a mi esposa que lo pueda leer. Juan 4, 31 al 34, que es una de las citas que más me han gustado desde que estaba en el Evangelio. Del 31 al 34, por favor. Amén. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Amén. ¿Se dan cuenta, hermanos, que nosotros somos tan terrenales? Tenemos la mente tan puesta en las cosas de esta tierra, y cuando escuchamos estas cosas que salen de la boca de Jesús, nuestra mente explota, ¿cierto? ¿Te imaginas tener a Jesús aquí en la mesa y decirle, Señor, come, sírvete? Entre todos lo diríamos, Señor, ya vos sírvete un cojincito. Y el Señor nos dice, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Oye, uno queda así como, debe ser que ya comió en otro lado. Lázaro ya le dio comida. Y Jesús le dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Se dan cuenta de lo que el Señor está diciendo? Oye, mis necesidades físicas no están por sobre la voluntad del Señor.
Y aquí vemos cómo el Señor pone en práctica eso de no solo de pan vivirá el hombre, porque su comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Su comida era agradar al Padre, vivir para Él, ese era su alimento. Y esos 40 días y 40 noches el Señor estaba haciendo eso, agradando al Padre, porque el Señor, Dios quería que Jesús estuviera ahí en el desierto para ser tentado por el diablo, y eso es lo que Jesús iba a hacer. No dijo, "Oh, no quiero ir para allá, para el desierto. Voy a ir mejor a donde Pedrito, que tiene unos pescaditos ricos, a comer un pescadito ahumadito, un pescadito frito". Sino que él fue al desierto por 40 días y 40 noches, estaba con su padre, haciendo lo que el padre le había encomendado. Y aquí hay otro autor que escribe un artículo que se llama Javier Torrado, que dice: mientras la cultura actual nos orienta a saciar nuestro estómago sin inhibiciones, el ayuno nos mueve a dejarnos cautivar por una hambre de Dios. El ayuno orienta nuestros afectos por el hambre física y nos recuerda que somos humanos que necesitan ser saciados por lo eterno. No solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué es lo que hoy día vemos, cierto? Y que nos gusta a nosotros, el rey del completo, todas esas cosas. XL. Lo XL llama harto la atención, ¿cierto? Hamburguesas, triple hamburguesa. Hay una hamburguesería en Estados Unidos o en otros países donde te atienden personas vestidas de enfermera, porque tantas calorías tiene esa hamburguesa, que hay muchos que han muerto comiendo hamburguesa porque es demasiada caloría para su cuerpo. Eso es lo que la cultura actual, ¿cierto? Nos ofrece: come sin límite. Se hacen también batalla de quién come más hot dog en poco tiempo. Pero el ayuno, lo que dice, oye, el ayuno nos recuerda que somos humanos que necesitan ser saciados por lo eterno. Entonces Jesús ayunó para mostrarnos a nosotros nuestra profunda necesidad que nuestra alma tiene de Dios, y que esa necesidad solo puede ser saciada por la palabra de Dios, por su evangelio. Entonces, en el ayuno y la oración podemos ver el evangelio obrar en nuestra vida y saciar nuestra alma con lo que Dios nos da. De aquí les leo lo que dice el salmista en el Salmo 42, verso 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Punto 2. Jesús nos enseña también a ayunar. De aquí tenemos nuestra siguiente referencia acerca de Jesús en Mateo capítulo 6. Es decir, después de la tentación en el desierto, después de pasar esa tentación, vemos en Mateo capítulo 6 cómo el Señor nos enseña también, o nos da algunos consejos de cómo ayunar, en Mateo 6, del 16 al 18. Y dice así: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Algo importante que tampoco anoté aquí en el bosquejo es que muchas veces se relaciona el ayuno con momentos difíciles, con momentos de dificultad. Por ejemplo, las referencias que leíamos ahí era que había enfermedad, entonces había ayuno. Por ejemplo, cuando el Señor lleva su palabra a Nínive por medio de Jonás, ellos manifestaron arrepentimiento, manifestaron tristeza de que el Señor los iba a condenar,
y pusieron a ayunar a todos, a todo el pueblo, hasta los animales ayunaron en esa ocasión, y el Señor tuvo misericordia de ellos, porque el Señor infundió su temor en ellos y pudieron arrepentirse. Entonces, por eso habla el Señor de esto. Y la Nueva Traducción Viviente nos dice de estos versos: cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Entonces el Señor está diciendo: oye, no es necesario que te pongas una ropa desastrosa, no es necesario que te vistas de silicio, porque silicio era una vestimenta así sucia, ploma. El 17, pero tú cuando ayunes, peínate y lávate la cara, dice en la Nueva Traducción Viviente. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado. Y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Jesús no solo ayunaba, sino que también nos enseña algo que debemos hacer al momento de ayunar. Primero, él critica a los hipócritas que andan con una cara triste, una apariencia miserable, mostrando lo que están intentando hacer para Dios. ¿Se dan cuenta? Que estas personas quieren aparentar algo, mostrar algo a la gente. Esto nos lleva a meditar en la importancia de estar conectado con el Señor en el momento del ayuno, que no es para las personas, no es para mostrar o aparentar que somos más espirituales, sino con el propósito de saciar nuestra necesidad espiritual en la palabra de Dios. Y para experimentar su gracia en momentos de quizás dificultad, o tomar decisiones importantes, o presentar peticiones delante de Dios, porque recuerda que el ayuno está conectado con la oración. Por ejemplo, un día podemos ayunar, tú puedes ayunar: Señor, hay un deseo en mi corazón, quiero ser más como tú, voy a ayunar para eso. Entonces tú te conectas con el Señor, tú comienzas tu ayuno porque quieres simplemente eso, o quieres más de Dios solamente. Quiero ayunar para estar más conectado contigo. O vas a ayunar porque tienes que tomar una decisión importante, quizás te va a cambiar de trabajo, o quizás va a emprender algo. Vamos a ayunar para obtener una respuesta del Señor. Además, con el ayuno Jesús nos lleva a eso, porque eso nos ayuda a quitar nuestra mirada de las cosas terrenales. El ayuno nos ayuda a eso, a desconectarnos de alguna forma de las cosas terrenales. Otro autor, David Mathis, dice: ayunamos de lo que vemos y probamos, nos abstenemos de lo que ya hemos probado y comido, porque hemos probado y visto la bondad del Dios invisible y estamos desesperadamente hambrientos por más de Él. El ayuno nos provoca un hambre en la carne, obviamente, y también nos provoca un hambre en nuestra alma, para desear más de Dios. De aquí hay otra referencia, Salmo 63:1. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. No sé cuándo fue la última vez que sentiste una desesperación por buscar a Dios. No sé, quizás ya no te interesa buscar al Señor, quizás no. De madrugada te buscaré, un poquito más tarde, Señor. Quizás ya no está esa alma sedienta en nuestro corazón. Y el ayuno, hermanos, nos ayuda a desear más al Señor, a que nuestra carne se desespere por Dios y nuestro corazón se apasione por su palabra y evangelio. ¿Qué sentimos cuando sabemos que vamos a comer algo rico? Como lo que va a pasar en unas horas después. Nos desesperamos, ¿cierto? Y nos ponemos ansiosos
de que llegue el momento de que esa rica comida, ¿cierto?, esté en nuestra boca. Eso no es algo malo, eso no es algo malo. Pero también en nuestra carne hay malos deseos de los cuales también sentimos desesperación. Y la comida también puede volverse un pecado cuando comemos más de la cuenta. Jesús también nos enseña porque él nunca fue glotón, nunca comió más de lo que debía comer. Aunque fue tentado a quizás comer más pescado o más pancito del que debía comer, él nunca pecó en ese sentido. Y eso también nos habla de la vida perfecta de Jesús. Eso también es un punto importante. Jesús tenía una dieta perfecta. Una dieta perfecta. Él nunca comió de más. Él nunca comió de más. Porque él era Dios, obviamente, y tenía una vida perfecta. Y ahora nosotros luchamos contra todos esos deseos y el ayuno y la oración nos ayudan por medio del Espíritu a mejorar nuestro dominio propio para decir no ante los deseos de la carne. No solamente deseo de comer, sino que los deseos de nuestra carne, los deseos malos que tiene nuestra carne. Porque desear comer no es pecado, no hay que confundirse eso. No hay que confundir eso. Y le pido a mi hermano Mauricio que pueda leer Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 11 al 12. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces, Pedro también está hablando en un lenguaje de comida. ¿Se dan cuenta? Que os abstengáis, dice aquí, de los deseos carnales que batallan contra el alma. De eso habla el ayuno también. El ayuno también nos ayuda a eso. Calvino hace una lista de 3 propósitos para el ayuno. Primero, dominar y someter a la carne a fin de que no se ponga demasiado libertina. Por ejemplo, si alguien tiene como el hábito o el pecado, por ejemplo, de ver pornografía, el ayuno podría ayudarnos a destruir eso. O de cualquier otro pecado, no solamente relacionado a lo sexual, o quizá un hábito, por ejemplo, de mentir fácil, o un hábito de murmuración, de hablar mal de los demás. El ayuno puede sujetarnos la lengüita también. También el ayuno ayuda a sujetar cualquier mal deseo que haya en nuestro corazón. Si somos rápidos, por ejemplo, para decirle algo feo a la esposa o al esposo, si somos rápidos para retarnos, si somos rápidos para reaccionar de forma irada, el ayuno también nos va a ayudar a sujetar todos esos malos deseos. Otro propósito que dice Calvino, estar mejor preparados para orar y meditar en las cosas santas. Porque quizá en ese tiempo de ayuno podemos desconectarnos también de las redes sociales. Podemos apretar ahí los datos, chao wifi, y activar el wifi del Señor, que es la palabra. Meditar en las cosas santas, alejarnos un poquito de los videos que nos salen en Facebook, que bajamos y no se termina nunca. 3. Calvino dice, dar evidencias de humillación al confesar nuestras faltas delante del Señor. Porque también recuerden que el ayuno está conectado con la oración, entonces podemos también humillarnos de esa forma delante del Señor.
Podemos ayunar un día, Señor, dame arrepentimiento. Quiero arrepentimiento en esta área de mi vida. Estoy siendo un mal padre, un mal esposo. Estoy siendo un mal trabajador. Quizás saco mucho la vuelta. También podemos ayunar en esa dirección para arrepentirnos. Entonces, el ayuno y la oración nos van a ayudar a presentar nuestras vidas delante de Dios para poder vivir su palabra que nos sostiene en el ayuno. ¿Queremos dominio propio? ¿Queremos decir no al pecado? Entonces, con la ayuda del Señor, ayunemos y oremos para que nuestras almas estén satisfechas en Cristo y así poder decir no a los apetitos de la carne y vivir el Evangelio. Punto 3. La iglesia ha seguido el ejemplo de Jesús. Y aquí tenemos una referencia en Hechos 14:23. Hermano Javier, por favor, ayúdanos a leer Hechos 14:23. Léelo nomás, hermano. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. La Nueva Biblia de las Américas dice: después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Aquí vemos que Pablo, luego de casi haber muerto porque fue apedreado en Listra, luego estaba ayudando a la iglesia junto a Bernabé y oraban con ayunos para encomendar a nuevos ancianos, a nuevos pastores para ministrar y servir a la iglesia. Esto también nos enseña que el ayuno no es algo que esté prescrito con instrucciones detalladas de cómo debe hacerse. No hay en ninguna parte dice tienes que empezar y terminar a tal hora. No hay esas instrucciones claras, sino que vemos ejemplos de cómo esta práctica se ha realizado a lo largo de toda la escritura. Es una disciplina espiritual que vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, practicada y enseñada por Jesús y seguida por sus discípulos y por nosotros también, para de esa forma mostrar nuestra dependencia al Señor Jesús y nuestra hambre por la palabra de Dios. Y aplicación. Ya llegamos a la última parte de nuestra predicación. Como aplicación práctica para nuestras vidas, me gustaría mencionar lo que Towns dice respecto a lo que Dios produce por medio del ayuno en nuestras vidas. Dice, en la medida que ayunamos, número 1, saboreamos la bondad de Dios. El Salmo 34:8 dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. En el ayuno saboreamos a Dios, saboreamos la bondad de Dios. ¿Hace cuánto que no saboreamos la bondad de Dios? Cuán bueno es el Señor. En el ayuno nos devoramos la bondad del Señor. Segundo, dice, en el ayuno esperamos en la presencia de Dios llegar a ser como Él. Tercero, llegamos ante Jesús para disfrutar de su presencia. Bebemos de la presencia de Dios para alcanzar satisfacción espiritual. Aprendemos a disciplinarnos tal como lo hizo también Jesús. Crecemos espiritualmente a la imagen de Cristo. Obtenemos una percepción espiritual del mundo de Dios. Y 8, disfrutamos del descanso de Dios al conocer su corazón. Esas son algunas de las cosas que pasan en nuestra vida
por medio del ayuno. El ayuno, hermanos, nos lleva directo al Evangelio y a vivir su palabra con verdad delante de Dios cada día. De aquí tenemos nuestra última referencia. Isaías capítulo 58, versos del 6 al 8. Y les voy a dar lectura aquí. Dice Isaías capítulo 58, versos del 6 al 8. Y aquí, esto es como un resumen de lo que significa el ayuno de Dios. Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Más hermanos que una dieta, más hermanos que andar ahí sufriendo, que estoy ayunando. El ayuno nos lleva a vivir el Evangelio, a desatar ligaduras de impiedad, a soltar las cargas de opresión, a partir el pan con el hambriento, a albergar a los que no tienen casa, a mostrar el Evangelio, a ayudar a nuestros hermanos. A eso nos debe llevar el ayuno, nos debe llevar hacia afuera, porque en ese momento dice, nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. El ayuno, hermanos, esta hermosa práctica espiritual nos lleva directo al Evangelio, a vivir el Evangelio como el Señor manda a nuestras vidas. Amén, esa ha sido la predicación del día de hoy. Voy a parar aquí la grabación.